Recording in progress. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Francisco Viguera y a través de Redalc estamos transmitiendo para toda Latinoamérica y el Caribe. Les damos entonces la bienvenida al proceso en el cual les vamos a ir comentando nuestros avances en el proyecto de tesis doctoral que hemos realizado en el contexto de la Cátedra Latinoamericana de Complejidad Carlos Eduardo Maldonado. Así es que tenga la bondad, tome asiento, póngase cómodo y a disfrutar de la complejidad. Ahora vamos a pasar a la formalidad. De esta manera entonces les comparto el texto, así queda el registro y se puede después revisar de una manera más adecuada. Insisto en el agradecimiento y nuevamente me voy a presentar. Muy buenos días, buenas tardes. Agradezco a Redalc, que es la Red de Derecho de América Latina y el Caribe, y a la Cátedra Latinoamericana de Complejidad Carlos Eduardo Maldonado por brindarnos este espacio dirigido desde y hacia Latinoamérica. La cátedra surge como un medio para la divulgación filosófica de las ciencias de la complejidad, de la mano del doctor Maldonado, un pionero en aplicar las ciencias de la complejidad a diversas áreas. Es imperativo, en sentido vital, agradecer al doctor Carlos Eduardo Maldonado por el semillero y la polinización que con la doctora Taeli Gómez, coordinadora general de la cátedra, han podido hacer emerger en este contexto. Entonces, vamos a pasar, ¿cierto?, a los antecedentes académicos directos que fueron dando forma a este proyecto de tesis doctoral. Digo directos porque este proceso, mi proceso de tesis doctoral, partió hace bastantes años en condiciones en las cuales yo decido dejar la academia y dedicarme a ser profesor de filosofía en educación media. En ese contexto, han pasado varios años ya y una gran experiencia me hizo ir escalando en la comprensión de cómo funciona la escuela, lo escolar, la relación con la filosofía, el currículum, luego viene la política, la economía y bueno, es una complejidad. Ahora, en los antecedentes directos se pueden contar dos artículos. El primero es el carácter crítico y resonante de las ciencias de la complejidad, el cual todavía no ha sido confirmado para su publicación. Y el segundo es Metafísica, Mecanicismo y Ciencias de la Complejidad, una síntesis entre conocimiento, vida y naturaleza a partir de la obra del doctor Carlos Eduardo Maldonado. Este ya fue aceptado para su publicación en la Revista Latinoamericana de Filosofía de la Educación, ISCLI. Sobre todo en estos dos artículos me fui dando cuenta de la relación que podía establecerse entre metafísica, mecanicismo y ciencias de la complejidad como un proceso de evolución, si se quiere, en la cual nos hallamos hoy día en un vértice, en un choque civilizatorio, ¿cierto? En lo que podría definirse en términos simplistas como buena o mala educación, buena o mala cultura, buena o mala vida, en síntesis. Lo que nos lleva históricamente, sobre todo acá en Chile, a lo que se llamó el problema de la cuestión social, que es un eufemismo para hablar de la mala educación y de las plagas sociales que se producen cuando no hay una buena educación. De esta manera, entonces, la propuesta para reformular la Ley General de Educación. De esta manera surge la propuesta para reformular la Ley General de Educación, basada en la investigación del doctor Carlos Eduardo Maldonado en Ciencias de la Complejidad.
Yo creo que esta es la parte que más nos interesa a los miembros de la cátedra y, por cierto, a Redalc, en tanto que lo que voy a exponer es una triangulación entre distintos ámbitos de intereses académicos por una parte, políticos por la otra, y educativo civilizatorio, que es como aquello que reúne desde la complejidad todas estas aristas del problema civilizatorio que estamos cruzando hoy en día. Bueno, como presentación general, este proyecto se enmarca en el problema civilizatorio contemporáneo, caracterizado por una profunda crisis de sentido en las formas de conocer, educar y habitar el mundo. En este contexto, las ciencias de la complejidad han abierto la posibilidad de nuevos paradigmas emergentes, capaces de pensar la realidad desde la vida, la cooperación y la interdependencia. Aprendizaje vital y economía. Yo creo que este es el concepto de fondo que resume el problema de la tesis. Desde este horizonte, el eje central de la investigación se orienta hacia la educación, entendida no solo como un sistema institucional, sino como una forma de autoorganización de la vida. Se propone, por lo tanto, revisar críticamente los fundamentos mecanicistas del modelo educativo moderno y avanzar hacia una educación vital capaz de integrar conocimiento, sensibilidad y gusto, como también una ética del reconocimiento y el cuidado en diálogo con la economía y las instituciones. En este contexto, ¿cierto? El nombre que hemos adoptado finalmente para este libro, que lo presento en forma de tesis doctoral, lo hice de esta manera para generar un interés académico en el mismo texto, dada la fundamentación en modo tesis doctoral. Aún no cuento con un profesor guía. Bueno, yo soy profesor desinstitucionalizado. Soy parte de los 23.000 profesores que abandonaron el sistema escolar en Chile solo este año. También soy desinstitucionalizado en el sentido que abandoné la academia por motivos similares. Pues bien, este libro entonces se llama En búsqueda de la autopoiesis, la economía del aprendizaje vital. Como les adelantaba entonces en esta lámina que está acá. De esta manera entonces esta breve exposición se dividirá en 6 puntos. Partamos con el marco teórico. El aporte del doctor Maldonado es decisivo. Plantea que las ciencias de la complejidad no se restringen a un área del saber, sino que abren un nuevo horizonte epistemológico y civilizatorio. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es justamente lo que molesta a todos los especialistas, puesto que los especialistas especifican su saber en un área y no dialogan con las otras por situaciones de sus mismas especialidades. En contra de ello, tejer redes, en efecto, es lo propio de la vida. También lo es de un pensamiento que surge desde la naturaleza de su propio proceso, no imponiéndose, sino colaborando desde y con la vida. O sea, por una parte tenemos la especialización y por otra parte tenemos el campo de las ciencias de la complejidad que se tejen en redes. Es desde ahí que se surgen los términos, por ejemplo, de interdisciplinario y mejor aún transdisciplinario. El conflicto surge entonces cuando nuestras estructuras mentales, culturales, políticas, educativas, no provienen de la vida, sino de construcciones abstractas que promueven una lógica lineal y fragmentaria, que en buenos términos termina produciendo en la sociedad un alto nivel de disonancia cognitiva y de falta de salud mental. De allí se derivan los múltiples dualismos
que impiden la síntesis vital y necesaria entre conocimiento y vida. Esta relación entre conocimiento y vida viene a formalizar la superación que realiza el paradigma de las ciencias de la complejidad respecto de la dicotomía que se produce entre la filosofía occidental, desde, por decir, involucremos también a los poetas, desde Hesiodo y Homero hasta, podría ser Heidegger, mejor aún, Levinas. Entonces, en todo este proceso se produce una dicotomía entre filosofía, racionalismo y este límite, ¿cierto?, que lo marca Levinas, proponiendo una primacía ética, podría ser similar a la postulada por Kant. Entonces, la primacía ética de Levinas y la primacía cognitiva racionalista de la filosofía clásica. Entonces, la relación entre conocimiento y vida viene a superar esta dicotomía como un pensamiento de tipo sintético, propio de las ciencias de la complejidad, que son las ciencias de la vida, y que al mismo tiempo el doctor Maldonado se encarga a relacionar, en tanto que con la vida, además con la naturaleza, y por lo tanto con la naturaleza femenina de la vida, y desde ahí nosotros concluimos la necesidad de la creatividad en la educación. Miren cómo se triangula esto: conocimiento, vida y creatividad. O sea, una mirada propiamente estética, artística, que sintetiza con lo cognitivo desde la organicidad o la organismicidad de la vida. Acá tenemos, por lo tanto, el elemento nuclear que nos va a permitir a nosotros desarrollar un marco teórico, ¿cómo decirlo?, a la vanguardia, novedoso, que plantea algo nuevo, sintético, y que nos permite transformar de fondo lo que es la Ley General de Educación en Chile, y proponer también un estudio transdisciplinario, interdisciplinario, a través de REDALC y la cátedra hacia Latinoamérica. Así que ya con solo este hecho me siento bastante satisfecho con lo que hemos podido avanzar en el contexto de la cátedra, y gracias a la ayuda, a la guía del profesor Maldonado. Segundo punto, la discusión. Por cierto, estoy simplemente sintetizando algunos puntos muy superficiales de la tesis. Al final voy a proyectar el esquema general para que pueda ser revisado en cada una de sus secciones y así generar lazos colaborativos de manera precisa. Pues la discusión, entonces, desde una perspectiva de género, el carácter psicológico masculino tiende a las formalidades, a la autonomía y a los principios. El polo femenino psicológico tiende a las relaciones horizontales, a las redes. Es este mismo factor el que matiza la posición de Maldonado respecto de la horizontalidad ética, por ejemplo, en el caso de Freire y el ya mencionado Levinas, Paulo Freire me refiero. El modo crítico propone una horizontalidad ideológica, ética en el mejor de los casos, con fundamentos en la antropología. En cambio, Maldonado propone una horizontalidad que surge de la relación compleja, como veíamos, entre la vida y el conocimiento. Por lo que la horizontalidad del aprendizaje, de acuerdo a Maldonado, se teje en un horizonte más complejo que incorpora los principios éticos desde la organicidad de la vida, y no como un telos desarraigado. Bueno, desde este punto de la discusión, entonces, ¿qué es lo que está planteando acá? Por ejemplo, tenemos la visión de Paulo Freire, la educación bancaria, la educación como práctica de la libertad, la educación del oprimido. Puede leerse en todos estos elementos, ¿cierto?, que hay una horizontalidad crítica
anticapitalista, antineoliberal, como se le quiera denominar, que no asume el conocimiento desde el punto de vista organísmico, es decir, desde la biología, desde lo físico, desde lo antropológico, desde el cuerpo, sino que plantea la crítica teórica, ideológica hacia la forma de la civilización actual en términos éticos, en donde hay que liberarnos, en lo cual tiene mucho que ver el aprendizaje, el conocimiento, pero ¿qué conocimiento es el que está sosteniendo la teoría de Paulo Freire? Pues no es el mismo que está en el caso de las ciencias de la complejidad, que vendría a ser, para decirlo en un término general, la termodinámica del no equilibrio y las dinámicas del no equilibrio, que tienen que ver con las teorías del caos y, propiamente hablando, el concepto fundamental, creo yo, que es en el caso del doctor Maldonado, es la indeterminación, que se apoyaría en los pensamientos de Heisenberg, también en la teoría de Schrödinger y, por cierto, en Prigogine, como uno de los fundamentales. Entonces, ¿qué sucede acá? Se propone una dicotomía respecto de la sociedad en términos éticos, en el pensamiento crítico. Bueno, pues bien, se apoyan en el psicoanálisis, en todo lo que es la escuela freudo-marxista de Frankfurt, de la escuela de Frankfurt. Entonces yo de eso lo he trabajado en Erich Fromm, y la contraposición entonces se sostiene en que, de acuerdo como lo he ido entendiendo, siguiendo al doctor Maldonado, las ciencias de la complejidad no se sostienen desde una visión purista o ética de principios, sino a partir de una concepción organísmica en donde el conocimiento y la vida surgen como una unidad compleja. Pues bien, en este sentido, el cambio que Maldonado propone en la ciencia de la complejidad y a través de ellas es una horizontalidad que surge de la relación compleja entre vida y conocimiento. Por lo que la horizontalidad del aprendizaje, de acuerdo a lo ya visto, se teje... pero esto ya lo habíamos visto, perdón, me estoy repitiendo. Como estamos en vivo y en directo, vamos a dejarlo pasar. Las orientaciones fundamentales de esta propuesta pueden sintetizarse en 3 principios. El aprendizaje surge del gusto de conocer, pensar y crear libremente, reconectando el saber con la curiosidad y la alegría vital, cuestión que en nuestras aulas prácticamente existe muy poco. Y bueno, ese es el hecho complejo en el cual nosotros queremos proponer una solución desde la ciencia de la complejidad. Una solución civilizatoria, ética y que involucra desde la vida y de su unidad orgánica. Segundo, la vocación sustituye a la instrucción estandarizada, recuperando el sentido interior y creativo del acto educativo. Acá el punto de la vocación es fundamental porque desde la tesis lo que se proporciona es la unidad coherente entre autoconocimiento, autodeterminación, autonomía, autosuficiencia, todos estos autos, ¿cierto? Y relación ética. ¿Cuál es la síntesis? Que tenemos la autonomía y la relación. ¿Y cuál es la síntesis? Que en la vocación se incorpora la autonomía como vocación de servicio social. Entonces, la vocación de servicio social, como por ejemplo en un policía, en un profesor, en un médico, en un político, en un banquero, en todas las personas, se requiere que realicen su actividad laboral por vocación y no meramente por una remuneración económica, puesto que este modelo, el de la remuneración económica, fragmenta la unidad de la vida. Así es que este segundo punto es fundamental. Bueno, los 3. Tercero, la productividad se redefine éticamente como autorrealización y servicio, transformando la lógica utilitarista del rendimiento
en una praxis de plenitud y colaboración. De esta manera aparece el aprendizaje vital y su relación con la economía, como la economía del aprendizaje vital. Al final, lo único que es económico es el aprendizaje para la vida. Lo demás tiene costos civilizatorios, psicológicos y económicos que son realmente nocivos para la vida, la salud. Hay también un punto que lo vamos a pasar rápidamente, ¿cierto? Que se lo ofrezco a Redalc inmediatamente. Marco jurídico, hacia una ley orgánica vital de educación. Bueno, me quedó este juego de palabras, se ve bonito, y la sigla LOVE, ¿cierto? Ley Orgánica Vital de Educación. Está hecho con mucho amor en todo caso. He intentado articular esta comprensión en diálogo con la metodología propuesta por el jurista chileno Alejandro Álvarez Jofré, quien desde finales del siglo XIX y hasta la década del 60 fue desarrollando la idea de un derecho internacional americano basado en el dinamismo psicológico de la vida de los pueblos y en los principios de solidaridad ética e interdependencia económica. La LGE vigente, la Ley General de Educación, sin embargo, permanece anclada a un paradigma conductista, mecanicista y productivista, subordinado a intereses globalistas. Bajo este esquema, la educación adoctrina antes que educar, prepara para el trabajo y la obediencia y no para el pensamiento libre. De este modo, fragmenta la vida e inhibe la creatividad, reduciendo el aprendizaje a mera instrucción funcional. ¿En función de qué? En función del trabajo. Cuando hablamos de funciones, hablamos de algoritmos. Y ahí ponemos, ¿cierto?, la precaución, porque la funcionalidad se puede corregir mucho mejor mediante algoritmos. Pero la vida no es algorítmica ni puede serlo. Entonces esto propone el enfoque desde lo que es la biopolítica en defensa de una educación para la vida, de un aprendizaje vital, en búsqueda de la autopoiesis. Y el quinto punto, que nos van quedando dos, de este breve resumen, ¿cierto? Tiene que ver con una propuesta que le hago con mucho cariño a la cátedra y a los que se quieran sumar de Redalc. Divulgación ciudadana y formación de un currículum latinoamericano. La divulgación del pensamiento de la ciencia de la complejidad resulta fundamental para sensibilizar a la ciudadanía y a las comunidades educativas sobre la urgencia de este cambio civilizatorio. En este sentido, puede recordarse la influencia del documental La Educación Prohibida de 2012, que abrió un debate necesario sobre los paradigmas de la enseñanza moderna. Hoy, más de una década después, se vuelve indispensable impulsar una nueva obra audiovisual actualizada desde la ciencia de la complejidad, que dé cuenta de los avances teóricos y prácticos alcanzados en este campo. Una nueva propuesta tendría la misión de visibilizar experiencias emergentes de aprendizaje vital, fortalecer redes latinoamericanas de pensamiento y promover una cultura educativa que afirme, cuide y celebre la vida en todas sus dimensiones, lo cual, esta propuesta civilizatoria y de divulgación se relaciona también con la propuesta de carácter jurídico que tiene de fondo a la ciencia de la complejidad y que se intenta incorporar en la educación a través del currículo. Y como eso requiere una información ciudadana para que haga estas medidas deseables, democráticamente exigibles, en tanto que las conozcan, nadie ama lo que no conoce, se hace necesaria una divulgación. Y en ese mismo sentido, cerramos agradeciendo al trabajo que ha hecho la cátedra y Redalc en la divulgación de las ideas de la ciencia de la complejidad, de la mano siempre, en lo que es mi experiencia personal, del doctor Carlos Eduardo Maldonado. Bueno,
con eso terminamos esta breve exposición y voy a pasar simplemente a mostrarles lo que es el esquema general de la misma, de este proyecto de tesis, y del esquema general, que es el antecedente remoto o medianamente remoto, ¿cierto? Que es el libro, el cual me inspiró a realizar estos dos artículos que les mencionaba al principio, y hay un libro atrás que se llama Humanidad y Civilización, Revolución, Tiempo y Educación. En ese libro triangulo lo que es la escuela de Frankfurt, específicamente desde el pensamiento de Fromm, ¿cierto? Que es donde atrae la visión del psicoanálisis freudiano para aplicarlo a la sociedad con algunos conceptos de carácter crítico al sistema capitalista, como lo es propiamente la crítica de la razón instrumental de Horkheimer y Adorno, por ejemplo. 1. 2. La relación con la filosofía y la psicología de la escuela humanista, y el pensamiento complejo de Edgar Morin, ¿cierto? Que es quien ha sido tomado por UNESCO para los saberes o los 7 saberes de la educación del futuro, y en esta triangulación, en este análisis de de estas tres líneas o interpretaciones del problema de la educación, la salud y el carácter ético, es que se abre la puerta para generar el diálogo entre la tradición del pensamiento crítico y las ciencias de la complejidad. Bueno, pasamos entonces a mostrarles este esquema general a partir del texto anterior. Inmediatamente me ordeno y se los muestro. Perfecto. El otro día hice el video y no me aparecía cuando compartía directamente del Word, así es que no sé si esto va a aparecer. Si es que no aparece, bueno, simplemente lo voy a compartir como archivo adjunto, aunque debería aparecer porque se me muestra como que está compartiendo. Entonces nos vamos directamente a lo que es la tabla de contenido de este proyecto de tesis doctoral que finalmente ha adquirido el nombre En búsqueda de la autopoiesis. Simplemente lo voy a ir pasando para que quede ahí si es que alguien lo quiere revisar. Punto 3. Los objetivos. Hay bastantes objetivos, ciertamente. Ya en el punto 6, marco teórico. Justificación metodológica. Ese capítulo me gusta mucho. Y la necesaria discusión, ¿cierto? Que hemos realizado con algunos puntos divergentes de lo que es la teoría del doctor Maldonado, así es que este punto va a estar interesante, ¿cierto? Para que podamos dialogarlo entre todos. Tiene que ver justamente con lo que les he adelantado un poquitito, con que estas visiones de horizontalidad, en donde prima la ética como una educación en modelo levinasiano o una educación en modelo de Freire, ¿cierto? En donde la horizontalidad está tan presente, ¿cierto? Nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan en el entorno del mundo, ¿ya? Por otra parte, está la misma idea que sostiene el doctor Maldonado: nadie educa a nadie, sobre todo en estos tiempos, pero como la proporciona desde un ángulo distinto de inmersión o de aproximación al problema, ¿cierto? Porque él sostiene que esta horizontalidad la hemos ido ganando de acuerdo al desarrollo de las redes informáticas, del conocimiento como redes, y la informática es la que nos ha dado el modelo. Entonces,
en esa relación informática de modelos de horizontalidad propone una cuestión distinta, ¿ya? Y este es el problema, que dentro de la horizontalidad los jóvenes están de manera horizontal desconociendo todo lo que es el concepto de autoridad. Pues bien, como que les mencionaba, en la parte que tiene que ver con Fromm, específicamente en el libro Ética y Psicoanálisis, él propone este análisis del carácter ético maduro y cómo la autoridad racional es propia del carácter ético maduro y se contrapone con una ética autoritaria o irracional. Pues bien, ¿cuál es el hecho que distingue una ética irracional o una ética autoritaria y no una autoridad racional? Pues la violencia. Entonces, si tenemos en un esquema horizontalizado, tenemos la relación que están teniendo los jóvenes con la educación, que es una relación de violencia. Incluso, bueno, en Chile es sabido que cada cierto tiempo están utilizando bombas incendiarias, han habido personas jóvenes quemados, han golpeado a profesores, en una situación de violencia que está desatada porque la relación horizontal, ¿cierto?, ha perdido de vista que es necesario una verticalidad de una autoridad racional. ¿Ya? El concepto de autoridad puede verse bastante deteriorado en un contexto ultra horizontal. Y eso es un problema social que estamos viviendo en Latinoamérica. Tiene que ver con la cuestión social, con una estructura, ¿cierto?, en donde viene potenciándose lo que es el narcotráfico, en donde la cultura ha perdido el concepto de una autoridad racional, como decía, y está posicionando posturas beligerantes como si tuvieran algún valor ético o político, y hasta ahí podríamos dejar lo que es el tema de la discusión, ¿cierto? En educación esto se hace fundamental. Por lo tanto, la tesis, simplemente por adelantar, relaciona dos ejes fundamentales, lo que es la evolución y por otra parte lo que es la elevación moral. Entonces en la evolución tenemos el problema económico, material, el desarrollo físico del cuerpo, el ambiente, los contextos fisiológicos del ambiente, todo lo que tiene que ver con la evolución de nuestra atmósfera, la biosfera, etc. Tiene que ver con horizontalidad porque la evolución va en teoría hacia adelante, y por otra parte la relación ética que propone una verticalidad en tanto que se aceptan principios, ¿cierto?, que están como arriba, ideales, que son básicamente la protección de la vida, la libertad, la propiedad y por supuesto la no violencia. Entonces en este eje se plantea también lo que es la relación de la discusión entre una política estatista, ¿cierto?, horizontal igualitaria, socialista, versus una política libertaria que quiere disminuir el Estado y, ¿cierto?, proteger más la autonomía ética. Como les decía, autonomía ética versus relaciones sociales. Autonomía versus relación. Ese es el primer enlace, ¿cierto? Y el segundo es evolución versus elevación. Así que con esto hago el compendio de los 4 ejes, las coordenadas que organiza esta tesis o proyecto, que es la evolución y la elevación, por una parte. Y por la otra, la autonomía ética y la relación moral o ética. Esto concluiría, ¿cierto?, el marco de estos 4 ejes, ¿cierto?, los cuales, bueno, después se pondrán en relación con los 4 cuadrantes de Wilber en lo que es una oligarquía ya desde el punto de vista más cosmológico. Bueno, dejo proyectado entonces estos elementos y al mismo tiempo les muestro el libro anterior,
¿cierto? Como les dije, está en el punto 8, que es los antecedentes de la investigación. Y que encontramos acá, ¿cierto? Y la sección 8 se añade a la investigación y propuesta de esta tesis, no de manera extrínseca, sino porque fue en ese trabajo previo, editado bajo el título del libro Humanismo y Civilización, Revolución, Tiempo y Educación, ¿cierto? Donde se recoge la triangulación entre la psicología humanista, la filosofía crítica y el pensamiento complejo, abriendo y surcando el camino hacia la síntesis que presenta esta tesis entre espiritualidad como ideal masculino, los principios éticos, y vida como realidad femenina. Lo que se haya corroborado a partir de las ciencias de la complejidad. Este mismo punto, la síntesis entre la normativa ética y jurídica y la espontaneidad no lineal de la vida, será retomado, como les comentaba, en la discusión. Entonces, bueno, este es bastante extenso también este libro, Humanismo y Civilización. Acá están los términos generales del problema, ¿cierto? La calidad, la metodología, las conclusiones, y ya partimos con el capítulo 1. Espero que se proyecte en el Word, porque como les decía, a veces no me queda grabado cuando paso el Zoom. De todas maneras, si a alguien le interesa, le puedo mandar toda la información, etcétera, etcétera. Entonces, bien, a partir de este primer libro, que aparece, ¿cierto?, mi relación con la ciencia de la complejidad y la cátedra, en donde empiezo a ahondar, ¿cierto?, a partir del pensamiento complejo, lo que son las ciencias de la complejidad, que no es lo mismo. El pensamiento complejo es el que desarrolla Edgar Morin, y las ciencias de la complejidad son mucho más grandes, mucho más vastas. El doctor Maldonado se ha encargado de hacer una divulgación muy valiosa al respecto. Así es que bien, termino dándoles las gracias a todos. Espero no haberme alargado mucho, pensaba hacer una exposición breve, pero la complejidad del asunto no lo permite, salvo que uno hiciera simplemente un punteo de temas, pero se pierde mucho. Espero haber podido conectar algunos puntos, y por cierto, este es simplemente un preámbulo de lo que es compartirles mi investigación en el contexto de la Cátedra de Complejidad Latinoamericana Carlos Eduardo Maldonado, a quien tengo el gusto de saludar, igual que a la doctora Taeli Gómez, nuestra coordinadora general, y por supuesto a todos nuestros amigos de la cátedra y de REDALC, con quienes hemos vivido unos momentos maravillosos en Copiapó. Y también, bueno, está la instancia de reunirse próximamente, así es que les dejo un saludo cordial, y para toda Latinoamérica, desde REDALC y de la Cátedra Latinoamericana de Complejidad Carlos Eduardo Maldonado, cerramos entonces esta transmisión deseándoles una excelente vida, con mucho cariño. Hasta pronto.